Buenas tardes nuevamente. Es un honor estar aquí en la Biblioteca Municipal con todos ustedes para recibir y dar la bienvenida a uno de nuestros vecinos, Agustín Rodríguez González Felipe, manzanareño, residente en Sevilla y doctor en Química por la Universidad Complutense, por la Universidad de Sevilla, doctor en Química por la de Complutense de Madrid y licenciado en Química por la de Sevilla. Ha realizado varias estancias postdoctorales en la Universidad Pierre y Marie Curie en Francia y en la Universidad de Múnich en Alemania. Ha sido profesor titular del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CSIC. Actualmente es profesor de investigación del CSIC, aunque me ha dicho que es emérito en este momento. Fue director del Instituto de Ciencia en Sevilla y responsable del área de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC. Actualmente es el líder del Grupo de Investigación Nanotecnología en Superficies y Plasmas del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla. Desde 2020 es académico numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Ha publicado más de 480 documentos científicos entre libros y capítulos de libro, revisiones y artículos, y le han concedido varios premios. Premio Extraordinario Ayuntamiento de Sevilla al Mejor Expediente Académico, Premio Investigadores Jóvenes de la Real Academia Sevillana de Ciencias por sus trabajos sobre la química de los procesos de absorción en superficies de óxidos metálicos, Premio Ayuda a la Investigación de la Fundación Domingo Martínez y Premio de la Sociedad Española de Materiales a la Mejor Carrera Científica en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Esto según la señora Wikipedia, que puede ser que no esté actualizada. Y he recortado algo el currículum de Agustín, porque tiene un gran currículum. Agradecemos a Agustín que haya decidido venir a presentar su libro en la ciudad que le vio nacer. El rastro de la invisibilidad es un libro de divulgación científica asequible a todo al que no sea profesional de la ciencia. Un libro para jóvenes y mayores que entrelaza de forma muy sensible la ciencia y la cultura. En una entrevista, Agustín afirmaba que a pesar de nuestra innata curiosidad y ganas de aprender, vivimos en una sociedad que ha perdido la capacidad de asombrarse. Muchas de las cosas que nos rodean y que usamos a diario pasan inadvertidas porque no las vemos o no las queremos ver. Con este libro, Agustín nos quiere mostrar lo invisible que hay en nuestro entorno, darle luz y hacernos visible con interés y rigor científico. Como he dicho, en el libro están entrelazadas ciencia y cultura. La ciencia al servicio y como inspiración de la cultura y la cultura al servicio de la ciencia. En él, Agustín nos cuenta cómo la ciencia está en la pintura, la arquitectura, el cine o la literatura. Por ejemplo, la geometría de la arquitectura de la Alhambra, la geometría imposible de los cuadros de Escher, la exposición de Hilma af Klint que el Guggenheim de Bilbao inauguró en octubre, o la importancia de las matemáticas en la pintura. También la literatura con géneros literarios tan claramente vinculados a la ciencia como son los de ciencia ficción, o de una forma más sutil las novelas que dan visibilidad a lo invisible, a lo que nos cuesta ver como las injusticias o las pasiones humanas. Y cómo no el cine, el pensamiento crítico con el que se hace y se ve. Crítico como la ciencia que ha de ser crítica para avanzar y libre para crear, respetando, dice Agustín, con todo el sentido, unos límites. En este libro se mezclan magistralmente ciencia, cine, literatura y pintura. Ciencias que necesitan creatividad, y es que la creatividad impulsa y estimula el pensamiento científico y la capacidad de innovar. No sé si a estas alturas, esta pequeña introducción, yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que ha hecho visible, y permite que te coja la palabra, el interés de tu obra. Gracias, Agustín, por este libro. Gracias por venir a presentarlo al que siempre será tu pueblo. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias por esta presentación tan cariñosa y seguramente inmerecida. Y muchas gracias a la biblioteca por darme la oportunidad
de venir a compartir con vosotros pues algo de lo que, aparte de mi trabajo científico, he podido ir haciendo en los últimos años. Es un honor y una gran satisfacción volver a mi pueblo, a mi ciudad, y compartir con mis convecinos pues algo de lo que he podido ir trabajando y realizando en los últimos años, como digo. En esta presentación voy a hacer un breve resumen de lo que se cuenta en el libro. En realidad el libro es el resultado de esta conferencia que tuve que impartir en Sevilla, en unas jornadas que organizaba la Academia Sevillana de Ciencia. Creo que este resumen refleja bastante bien el contenido del libro, su objetivo, sus condiciones, aunque, digamos, queda muy limitado en cuanto a ejemplos, casos concretos, desarrollos, etc. Sin más preámbulos, empiezo a hablar tras el rastro de la invisibilidad. La invisibilidad es un concepto de ida y vuelta que se usa tanto en ciencia, ahora veremos los matices, como en literatura, como en pintura, como en todo este tipo de artes. Según la Real Academia Española de la Lengua, la invisibilidad es la cualidad de lo invisible, y esto con dos acepciones diferentes. Por un lado se refiere a lo que no puede ser visto y por otro lado se refiere a lo que rehúye ser visto. Sobre ambas acepciones del concepto de invisibilidad, del concepto invisible, voy a hablar yo en esta presentación. Cabe decir que en nuestro ámbito cultural el concepto de invisibilidad está enormemente enraizado. Las religiones monoteístas tienen como un atributo divino claro el hecho de que Dios es invisible. Pero no solamente, digamos, en los desarrollos posteriores de estas religiones, sino que incluso en la Grecia y Roma clásica, que eran sociedades politeístas, allí incluso había duendes y había espíritus que eran invisibles y que atendían al bienestar de los romanos o de los griegos. El concepto de invisibilidad es además ampliamente utilizado por la cultura popular. Los que son de mi generación habrán disfrutado, creo que hay ahora una nueva versión de Star Trek, donde la nave Enterprise salía, entraba, se hacía invisible, entraba y salía del rango de la invisibilidad a voluntad. Pero no solamente Harry Potter de Rowling, pues allí presenta el hecho de que hay una capa mágica que puesta delante de los individuos, de las personas, las hacía invisible. O, por ejemplo, en el caso del relato del Señor de los Anillos de Tolkien, estaba el anillo mágico, que era un anillo que al ponérselo las personas que lo estaban manejando las convertía en invisible. Conviene, sin embargo, hacer notar un hecho relevante de esta aplicación de la invisibilidad, de este uso y este abuso de la invisibilidad. Cuando eso ocurría, actuaba como una especie de droga y el resultado final era que los sujetos que se sometían a esa droga quedaban moralmente totalmente descalificados. Veremos que en la literatura más reglada, más convencional, este efecto de degradación personal por hacer uso y abuso de la invisibilidad es un referente también constante. En cualquier caso, el progreso científico, que es de lo que va esta charla y de lo que va el libro, ha avanzado a lo largo de los siglos tratando de eliminar la invisibilidad que nos rodea. Si hay un concepto y si hay un criterio que ha informado todo el desarrollo científico, ese concepto ha sido el de tratar de remediar la invisibilidad. Me voy a referir primero a las primeras etapas de cómo se fue venciendo la invisibilidad, sobre todo la invisibilidad de lo pequeño. Lo pequeño, que es inaccesible a nuestra vista tiene unas ciertas limitaciones,
nuestros órganos de los sentidos no son la mejor herramienta que tenemos para ver el mundo, ahora lo iremos viendo, y en concreto el ver lo pequeño siempre fue un pequeño reto o un gran reto que había que ir superando. Cabe decir que en los mundos griegos y romanos el hecho de que hubiera cosas pequeñas no se concebía, no se interpretaba que pudiera haber cosas invisibles porque fueran pequeñas y que existieran. No obstante, esa creencia y esa convicción, ya existen en los tiempos de Nerón algunas referencias que indicaban que había algunos métodos para ampliar la capacidad de visión de las personas. Y, por ejemplo, Séneca refiere en algunos de sus escritos que Nerón usaba cristales de esmeralda para ver con más precisión las luchas de los gladiadores. Estaba subido allí, me imagino, en el circo y veía mal a los gladiadores, se ponía una esmeralda y la veía mejor. Fue, sin embargo, Leonardo da Vinci en el siglo XVI quien por primera vez empieza a usar lentes para ampliar nuestra mirada, para ampliar nuestra capacidad de visión, para poder ver cosas que hasta entonces no se veían. Sin embargo, el verdadero creador, el verdadero impulsor del microscopio, una herramienta magnífica para ampliar el rango de visión de nuestros ojos, es un holandés que se llama... No sé muy bien cómo se pronuncia el holandés, entonces voy a hacer un ensayo que quizás sea correcto o no. Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek es un natural de Delft, es coetáneo de Vermeer, el gran pintor Vermeer, vivieron juntos en la misma ciudad. Y Leeuwenhoek no era ningún científico, ningún filósofo, ningún intelectual, era un comerciante con grandísimas inquietudes, de tal manera que él iba a las talladurías de vidrio, iba a los laboratorios de los boticarios y de los alquimistas, y allí aprendía, por un lado, el tallado de los metales y por otro lado, el tallado del vidrio. Y combinando todos esos saberes, desarrolló un microscopio, el primer microscopio óptico del que se tiene noción, que es este microscopio que se puede ver aquí. Aquí los planos y aquí el tipo de microscopio. Se aleja mucho de lo que hoy entendemos por un microscopio, pero ese microscopio era un microscopio que se llamaba simple, permitía ampliar el rango de la capacidad de observación de nuestros ojos unos centenares de veces. Y gracias al uso de ese instrumento, pues Leeuwenhoek pudo poner de manifiesto que había seres diminutos, animales muy pequeñitos, que él dibujó con muchísimo cuidado, o que la madera podía tener una estructura muy peculiar, o incluso analizó diversos fluidos humanos para ver qué es lo que se llevaba allí entre manos. Fue el creador de todo este tipo de investigaciones y fue el impulsor que llevó a otros investigadores a lo largo del siglo XVIII a seguir esa senda de avanzar en desvelar lo invisible. Hay investigadores a los cuales no me voy a poder referir aquí por falta de tiempo, pero quiero citarlos, como por ejemplo Federico Cesi, Francesco Stelluti, Robert Hooke, que a los que han hecho física les sonará por la ley de Hooke, que no tiene nada que ver con microscopía, es la ley del muelle, ¿no? Y los movimientos ondulatorios, o Marcello Malpighi. Todos estos investigadores dieron un gran impulso al microscopio óptico, desarrollando nuevas formulaciones, nuevas integraciones, haciéndolos cada vez más poderosos. Esto es un microscopio que se llama compuesto porque se basa en un principio ligeramente diferente, pero que sobre todo permite ver con muchísima más amplitud las cosas. Gracias a todos esos descubrimientos se pudieron publicar numerosísimas observaciones que sentaron las bases para nuevos desarrollos de clasificación animal en los géneros, desde animales pequeños a animales grandes. Se investigaron las vacuolas de las células, se estudiaron las fibras musculares, en fin, se desarrollaron un gran conjunto de trabajos que permitieron conocer muchísimo mejor cómo era la fisiología tanto de los animales pequeños como de los humanos.
Merece la pena hablar un poquito en detalle de Robert Hooke. Robert Hooke escribió un libro que se titulaba Micrografía de algunas descripciones fisiológicas de cuerpos diminutos, o simplemente micrografías. Si hay un bestseller del siglo XVIII, ese bestseller es Micrografía de Robert Hooke. Prácticamente todos los hombres cultos de la época del siglo XVIII compraron y leyeron Micrografía, de manera que los descubrimientos que se fueron acumulando durante todo ese periodo se extendieron y se conocieron, sobre todo, pues ya digo, por los hombres cultos de la época. Hoy nos puede causar un poco de extrañeza. Hoy todos los descubrimientos, o la mayoría de ellos, se alaban, se consideran, se publican, se estiman. Sin embargo, los descubrimientos asociados a la visualización de lo pequeño, que era lo que proporcionaba el microscopio óptico, fue visto en general con escepticismo. No fue muy bien aceptado por las personas cultas de la época. Hay diversos ejemplos en ese sentido. Hay un ejemplo muy sintomático de un escritor que hoy es poco conocido, Thomas Shadwell, en Inglaterra, que escribe refiriéndose a un miembro de la Royal Society. Robert Hooke era miembro de la Royal Society. La Royal Society ya estaba funcionando en aquel momento. Y escribe en una novela que él llamaba De Virtuoso, escrito así el título en inglés, refiriéndose a un miembro de la Royal Society, y dice, se trata de un borrachín que se gastaba 2000 libras en microscopios para determinar la naturaleza de las anguilas en el vinagre y de los ácaros y gusanos en el queso, y nunca se preocupaba de entender el ser humano. Eso es lo que dice Thomas Shadwell. Pero alguien más conocido, como por ejemplo Jonathan Swift, en su famoso conjunto de relatos de los viajes de Gulliver, hace que Gulliver llegue al país de los gigantes, al país de los Brobdingnagians, y allí describe cómo Gulliver se siente un poco, siente rechazo al observar la cara de los gigantes, incluso de la niña, que se supone que tiene una tez y una piel fresca, lozana, fresca, porque dice que le empieza y es capaz de detectar grandísimos defectos. Y dice Gulliver, en realidad Jonathan Swift, y eso nos refleja un poco lo que está él pensando, dice, la piel suave de nuestras señoritas inglesas, que nos parecen tan atractivas porque son de nuestro mismo tamaño y porque sus defectos no serían visibles sino mirando a través de un cristal de aumento. Es decir, la idea que se tiene en esa época de ampliar nuestra mirada, de ver lo pequeño, no es muy halagüeño, no se interpreta bien y en general no se toma como muy positivo. Incluso un racionalista como Voltaire escribió una novela que se llama Micromegas, que es seguramente la primera novela de ciencia ficción escrita en Europa. En Micromegas, un gigante de un planeta de la estrella Sirio llega a la Tierra, tiene kilómetros de altura, y ha sido expulsado de su planeta por escribir que hay insectos de 30 metros de tamaño, porque eso era inconcebible en su época, y llega a la Tierra y encuentra, y no se da cuenta de que existen humanos, eran tan pequeñitos, tan insignificantes, que no los ve, pero llega por diversas circunstancias, llega al conocimiento de que hay seres humanos, de que son pequeños, de que se pelean, de que tienen un cierto raciocinio, de que hacen guerras, de que tienen envidias, es decir, prácticamente los mismos defectos, las mismas actitudes que existían entre los gigantes de su mundo de origen. Esta apreciación de Voltaire no es nada halagüeña en el sentido de que un gigante con unas capacidades de apreciación exaltadas, tal y como le ocurría a los microscopistas mirando por el submicroscopio, en realidad no se comportaba mejor que los humanos, que eran un poco tan decepcionantes en sus actitudes, en sus comportamientos y en sus actos. Bueno, este rechazo no fue superado sino hasta final del siglo XVIII y principios del XIX. El desarrollo de la microscopía óptica permitió, por ejemplo, al principio del siglo XIX,
dilucidar que los seres vivos están formados por células. Las primeras teorías celulares de los seres vivos se desarrollan a principios del siglo XX gracias al concurso del microscopio óptico. Esto fue un gran avance y ya empezó a valorarse positivamente. Pero fue fundamentalmente las contribuciones de un químico insigne que es Pasteur. Pasteur, se dice Pasteur que ha salvado más vidas que ningún otro científico del mundo. Pasteur, utilizando el microscopio óptico, puso en entredicho una teoría que estaba pululando en los círculos científicos, que era la generación espontánea de los microorganismos. Se creía que los microorganismos salían ahí de la nada prácticamente. Bueno, él puso de manifiesto que eso no era cierto y sobre todo puso a punto todos los procesos de fermentación y de pasteurización, con la importancia en la salud que eso ha significado. Bueno, esto supuso una revolución y a partir de ahí la observación de lo pequeño empieza a ser valorado muy positivamente. Si tienen ocasión de ver, de leer algunas cosas de Charles Dickens o de George Eliot, que es el seudónimo de una inglesa, Mary Ann Evans, es interesante que tanto en España, tenemos el caso de Fernán Caballero, y en Inglaterra se tuvieron que poner seudónimos de hombres. Bueno, nada, es un comentario al margen. Bueno, pues en la obra de estos dos escritores ya se empieza a valorar positivamente la labor de los microscopistas, el hecho de que se pueda ver lo pequeño, de que se puedan apreciar detalles. Hay ejemplos mucho más claros. Por ejemplo, hay una novela de un escritor inglés de la primera mitad del siglo XIX, que es Fitz James O'Brien, una novela que se llama La lente del diamante y otras historias, en la cual relata que un microscopista observa con un microscopio una gota de agua donde descubre una mujer maravillosa que la deja enamorado, prendado, que él llama Anímula. Y todo era estar fijado dada la gracia y las virtudes que observaba en esa mujer. La novela termina de forma dramática porque la gota de agua se seca y Anímula muere de manera pues dramática y espantosa. Aparte de este final, que es un poco dramático, lo importante es que por primera vez la literatura reglada hace intervenir a seres pequeños que merecen la pena ser observados, ser valorados y ser analizados. Wells, el famoso novelista de ciencia ficción, era un convencido del avance de la ciencia y lógicamente no podía ser insensible a los desarrollos del microscopio. Y tiene dos novelas donde el microscopio es protagonista central. Uno es esta que aquí dice, Un desliz bajo el microscopio, que es una novela, un alegato contra los fraudes científicos, y la otra novela es Anne Verónica, una historia de amor moderno, que es una historia de amor femenino y de emancipación. Estamos en la Inglaterra de la emancipación. Pero vamos, aparte de esto, lo importante es que ahí el microscopio es un protagonista tan esencial como los humanos. Y sobre todo una novela y un relato y una película que seguro que han visto, que es La guerra de los mundos. La guerra de los mundos, ya saben el argumento, una especie alienígena llega a la Tierra, invade la Tierra y va avanzando, va conquistando la Tierra, va aniquilando a la especie humana. El fin de la especie humana hubiera sido la aniquilación total, a no ser porque había bacterias. Las bacterias no habían sido detectadas por los alienígenas y ellos no tenían defensas contra las bacterias. Resulta que las bacterias aniquilan la especie invasora y el mundo se salva gracias a la intervención de unos seres minúsculos, modestos y hasta entonces despreciados, como eran las bacterias. Bueno, la fascinación por los pequeños que introduce el microscopio óptico permeó no solamente la literatura, como he puesto yo aquí de manifiesto en estas obras, sino otras muchas manifestaciones culturales. En el libro hablo de diversos pintores, aquí no puedo desarrollarlo, pero sí quiero comentar algo sobre la obra de Vasily Kandinsky. Sabrán, Vasily Kandinsky es un pintor ruso que
emigra a Alemania. Allí se integra en lo que se llama la Bauhaus, un movimiento cultural extraordinario que se desarrolla en la República de Weimar en Alemania, y allí desarrolla su obra pictórica, la transforma en arte abstracto, un arte abstracto de base geométrica. Estos son algunos ejemplos que seguramente conocen. Kandinsky, muy conocido, y bueno, pues está allí trabajando y desarrolla todo esto. Es uno de los padres del arte abstracto contemporáneo. Llegan los nazis al poder y el arte abstracto es un arte maldito, y no solamente Kandinsky, sino todos los pintores de ese estilo o estilos semejantes son postergados, y Kandinsky, aparte de que era ruso, tiene que exiliarse a París. Y allí da un cambio radical a su estilo pictórico. Sigue siendo abstracto, pero influenciado por todas las observaciones que había podido hacer en su estancia en Alemania, cambia radicalmente su estilo, y su estilo de formas geométricas como las que les he enseñado antes, convierte su estilo en formas redondeadas, que reflejan las amebas, a todos los microorganismos que él había tenido ocasión de desarrollar. Kandinsky es uno de los padres de lo que se ha llamado llamar arte biomórfico. No puedo comentarle mucho más en este sentido porque tengo que avanzar. Con el microscopio óptico uno puede llegar a ver ciertas cosas, hasta un cierto grado de amplificación. Hoy día sabemos que la naturaleza, la materia, los seres vivos, estamos formados por átomos, entidades muy pequeñas que uno podría pensar, bueno, pues hagamos un microscopio mucho más poderoso, mucho más potente, y miremos los átomos y veamos cómo están los átomos en la materia, en los seres vivos, en todo lo que nos rodea. Bueno, pues resulta que eso es imposible. No se puede, con luz visible, con la luz que ven nuestros ojos, ir más allá de un cierto grado de amplificación. Por lo tanto, es necesario superar la vista de nuestros ojos para poder observar lo pequeño y, en concreto, poder observar los átomos. Es curioso, en la Grecia clásica, la filosofía clásica hablaba de materia y forma. Nunca se planteó, salvo una excepción que voy a mencionar ahora, que la materia pudiera ser discreta, que pudiera estar hecha de trocitos, como hoy sabemos que ocurre. La materia era continua, estaba la materia, estaba la forma, que se suponía intangible, pero no estaba formada por trocitos, por pequeñas unidades. Salvo en la concepción de un filósofo griego que conocen, Demócrito. Demócrito, en el siglo IV antes de Cristo, desarrolla su teoría atómica. Según la teoría atómica de Demócrito y Leucipo, todos los cuerpos de la naturaleza están formados por átomos. Los átomos son eternos, son indivisibles, son hechos de la misma sustancia, y los distintos objetos del universo surgen porque los átomos se combinan junto con el vacío en distintas proporciones y según distintos grados de densidad. Esa es la teoría de Demócrito. La teoría de Demócrito pasó inadvertida, chocaba con la autoridad de Aristóteles, de Platón. En la Europa de la Edad Media aquello era inconcebible, creerse cosas de ese estilo, porque era Aristóteles y Platón quien tenía. Y la teoría atómica pasó al olvido, básicamente. Pasó al olvido hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y les explico por qué. La física fue bastante conservadora. La física no entendía el mundo como discreto, lo entendía también como continuo. Todos los desarrollos de Newton y todo eso, pues el mundo era discreto. Pero la química era otra cosa. En la química era necesario, de alguna manera, interpretar las reacciones químicas, y para eso Dalton, en el año 1803, tuvo una inspiración genial y propuso lo que se llama la ley de las proporciones múltiples, en el año 1803. La ley de las proporciones múltiples, que se basa en todos los desarrollos, por ejemplo, de Lavoisier y de una persona sobre la que yo voy a hacer un inciso, que es Joseph Louis Proust. Ahora haré el inciso sobre Joseph Louis Proust.
Pues la ley de las proporciones múltiples, que es un poco la traslación en una teoría global de todos los descubrimientos que habían hecho los químicos en el siglo XVIII, y especialmente Lavoisier y Proust, dice lo siguiente: la naturaleza está hecha de átomos indivisibles. Los átomos son indivisibles y está hecha de átomos, son elementos discretos, no hay continuidad, como se pensaba hasta entonces. Los átomos de un elemento químico dado son idénticos entre sí y por otro, dos elementos se combinan según proporciones enteras. No entro ahora en el detalle, pero digamos que esta ley de las proporciones múltiples abrió el campo a la química moderna. Hay química moderna del siglo XIX, la tabla periódica, el descubrimiento de los elementos, todo eso que ocurrió durante el siglo XIX, gracias a la ley de las proporciones múltiples de Dalton. Y hago el inciso que quería hacerles sobre Joseph-Louis Proust. Joseph-Louis Proust es un francés y propuso la ley de las proporciones definidas, sobre la que luego se basó Dalton para hacer la ley de las proporciones múltiples. ¿Y por qué quiero hacer el inciso? Porque quiero hacer el inciso porque en España hemos olvidado a Joseph-Louis Proust. Joseph-Louis Proust vivió en España, trabajó en España y desarrolló su obra científica en España. Trabajó en Vergara, en los laboratorios del País Vasco, trabajó en la Academia de Artillería de Segovia y trabajó en el Real Laboratorio de Madrid durante más de 20 años. Y aquí fue donde desarrolló esos principios a los que me estoy refiriendo. Desgraciadamente, la llamada Guerra de la Independencia, él era francés, seguramente adscrito a los afrancesados de la época, y como tanto afrancesado, pues se tuvo que exiliar. Y se exilió a Francia, donde ya murió. Pero aquí lo tenemos olvidado y yo creo que es momento y ocasión y obligación el reivindicarlo. Bueno, estos desarrollos de Dalton, de la teoría de las proporciones múltiples, hicieron que la aceptación de... Aquí, esto es sobre Proust. La aceptación de que la naturaleza estaba formada por átomos ya era indiscutible. Pero, sin embargo, no se habían visto los átomos. Era una inferencia indirecta. Si no había átomos, no se podía explicar la química. Luego debía de haber átomos. Bueno, los átomos se empezaron a ver, entre comillas, gracias a los desarrollos de Laue y de Bragg, padre e hijo. Si tienen ustedes hijos, no hay gente joven así aquí, les diré que Bragg recibió el premio Nobel en física con 25 años. Lo digo para que, en fin, animen si tienen hijos en esa tesitura. Bueno, los desarrollos de Laue y de Bragg se basan en lo siguiente. Utilizando rayos X, ya saben que los rayos X es luz como la visible, pero mucho más energética, con una longitud de onda mucho más pequeña. Y mucha mayor frecuencia, y mucho más penetrante y más poderosa. Es la luz que se usa para las radiografías, pero es luz electromagnética. Bueno, pues ellos, usando luz de rayos X, pusieron aquí una serie de cristales de yeso, de sal, de cuarzo, de lo que se llaman monocristales, y se dieron cuenta que cuando la luz de rayos X incidía sobre el cristal y eso se reflejaba en una pantalla no había una secuencia continua de luz, sino que había como puntos. Había figuras de este estilo. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues las teorías que ellos aportaron fue que estos son fenómenos de difracción que ya se conocían con luz visible y rendijas de tamaño macroscópico, pero que estaban ocurriendo gracias a la interacción de los rayos X con los átomos. Y ellos lo que desarrollaron fue un cuerpo teórico muy poderoso que a base de tratamientos matemáticos pudieron interpretar estos modelos de difracción y deducir estructuras cristalinas en las cuales los átomos están ordenados bien como en esta figura, bien como en esta otra figura, bien como en esta otra. Estas son representaciones bastante pictóricas, es decir, pero cada puntito pues es un átomo, donde se conoce perfectamente la localización, la distancia, todo eso se conoce perfectamente. Esta otra son distintos ejemplos de materiales y de sustancias que ahora no viene al caso explicar. Pero esto... La difracción de rayos X es el primer instrumento que permitió
conocer con exactitud que había átomos, cuál era la distancia entre átomos y cuál era la constitución íntima de la materia. Hace un rato he hablado con Teo de la mecánica cuántica. Ya para esta época se sabía que los átomos estaban formados por protones, que estaban en el núcleo, por electrones, que estaban en la corteza, y que los electrones eran una partícula como cualquier otro tipo de partícula. Bueno, pues siguiendo esta estela de dilucidar cómo es la ordenación de los átomos en la materia, hay un experimento que a mí me gusta especialmente, y lo cuento siempre que puedo, que es el experimento de Davison y Germer. Este experimento demostró que los principios de la mecánica cuántica son ciertos. Pero no solamente eso, sino que abrió las puertas a analizar la superficie de los sólidos, a saber cómo están los átomos situados en la superficie de los sólidos. Quizás estén de manera diferente en la superficie que en el interior. Bueno, básicamente el experimento es muy simple. Con un haz de electrones, es decir, imagínense una bombilla de las antiguas, esta que tenía filamento de wolframio, eso emitía electrones, pasa que no salía de la bombilla. Bueno, pues un haz de electrones, de esos que emite un filamento, como lo de la bombilla antigua, lo hacen chocar con un monocristal de níquel. Y luego tienen aquí un detector que van girando y se dan cuenta que los electrones salen despedidos en ciertas direcciones. No es una dispersión. Perdón. Salen despedidos en determinadas direcciones. La única manera de explicar ese fenómeno es aceptando que los electrones, esas partículas constituyentes de los átomos, se estaban comportando como ondas, igual que los rayos X. Ese es uno de los experimentos clave de la mecánica cuántica. Bueno, esto sirvió para desarrollar una técnica que se llama LEED, Low Electron Energy Diffraction, difracción de electrones de baja energía, donde se pueden obtener, por ejemplo, esto es un análisis de una capa de un monocristal de silicio, el silicio, bueno, un monocristal, y se ven estos diagramas de difracción. Bueno, pues del análisis de este diagrama de difracción se puede deducir que los átomos de silicio en la superficie de silicio se sitúan tal y como está en ese esquema. La potenciación de la mirada. Ya no nos sirven exclusivamente la luz visible. Tenemos los rayos X, tenemos los electrones, tenemos otras partículas como los neutrones, incluso los átomos se pueden utilizar para hacer experimentos de difracción, haces de átomos acelerados, y todo eso nos ha permitido deducir y obtener una información del mundo extraordinariamente precisa y sensible, conociendo al detalle la posición de los átomos y cómo estos están ordenados. El uso de distintas ondas, como rayos X, neutrones, electrones e incluso átomos, cada uno da una información más específica y la combinación de la información de todas esas técnicas es lo que permite pues, tener la visión, como ya digo, tan precisa que tenemos ahora mismo sobre la naturaleza. En cualquier caso, fíjense, ni los rayos X, ni los electrones, ni los neutrones nos dan una imagen real, nos dan una imagen en el espacio recíproco, es un tema matemático. Y hay que hacer toda esa combinación matemática para sacar y deducir la ordenación de los átomos en el espacio VR. Eso fue así hasta la década de los 80 del siglo pasado. En ese momento, dos científicos eminentes que trabajaban para la IBM en Zúrich, aquí en Suiza, Winnig y Rohrer, desarrollaron lo que se denomina microscopía de efecto túnel, Scanning Tunneling Microscope, con un principio totalmente diferente a lo que había sido usual. Básicamente consiste en una punta que se hace deslizar con una precisión extraordinaria sobre la superficie de los materiales, de forma que se detecta la corriente que pasa del material a la punta, y midiendo la intensidad de corriente, fíjense qué magnitudes de intensidad estaremos midiendo, pequeñísimas, midiendo esas intensidades de corriente y representando
la magnitud de esas intensidades de corriente es posible deducir imágenes tales como esta. Estas imágenes nos dicen que aquí hay átomos y que aquí hay un vacío, y que esta es la manera de cómo se ordenan los átomos en la superficie de los sólidos. Gracias a ello, les muestro aquí, algún conjunto de imágenes donde se ve la gran variedad y la gran riqueza de ordenación que tienen los átomos en la superficie de los sólidos. Estos son algunos ejemplos. Si tienen interés, el Consejo, mi institución, y tengo que hacer propaganda de ella, lógicamente, pues hace unos años, el año 2016, pues publicó en YouTube un vídeo donde explica todo el desarrollo de la microscopía de efecto túnel. Es muy interesante y se lo recomiendo. Arte y ciencia. Me imagino que se habrán dado cuenta de que esas representaciones que he ido poniendo pues tienen un cierto valor estético. A mí me gusta especialmente esta representación que se debe a Don Eigler. Don Eigler es un científico que también trabaja en Zúrich para la IBM durante los desarrollos de la microscopía de efecto túnel. Y hace algo que a principio parece inverosímil. No solamente los átomos se pueden ver, sino que se pueden mover a voluntad. Y va cogiendo con la punta del microscopio de efecto túnel átomo a átomo y los va ordenando. Lógicamente pone IBM, porque IBM era quien le pagaba, lógicamente. No. Pero fíjense que ya esta representación de 35 átomos de xenón sobre una superficie que no recuerdo ahora mismo de qué era, pues tiene un cierto valor estético bastante considerable. Otro desarrollo de Don Eigler, lo que se llama el corral cuántico. El corral cuántico es un desarrollo donde él mueve 30 y tantos átomos de hierro sobre una superficie de cobre y confina las ondas electrónicas en la superficie del cobre. Y obtiene esta figura que a mí en principio me parece bastante bonita. No solamente a mí, hay algún artista gráfico como Chris Robinson que tiene una composición que titula Los ojos de Eigler, reinterpretando al corral cuántico de Eigler y diciendo que, bueno, que esto, él representa los átomos de hierro que están aquí por seres humanos, y él dice que son seres humanos alabando y apreciando el desarrollo tecnológico moderno. Yo no sé si esa interpretación es la correcta o la que él le quiso dar. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que este conjunto de técnicas tiene una vinculación muy importante con aspectos artísticos que se han puesto de manifiesto en diversas ocasiones. Yo voy a dar un salto y voy a vincular la estructura atómica con la arquitectura. Y lo voy a vincular con algo que seguramente ustedes han visto, el Atomium de Bruselas. El Atomium, que fue un edificio, el edificio emblemático de la Exposición Universal de Bruselas del año 58, es una construcción a escala de la estructura del hierro. El hierro cristaliza en lo que se llama una estructura cúbica centrada en el cuerpo, formado por 8 átomos en los vértices de un cubo y un átomo central. Esto está hecho perfectamente a escala, no a escala pequeñita, sino ampliando las escalas. Y esto es una representación exacta de la estructura del hierro y de otros metales de la tabla periódica. En sentido inverso, en los años 80 se hizo un descubrimiento muy importante en ciencia de materiales, que es el descubrimiento hecho por Kroto y Smalley de lo que se llaman fullerenos. Los fullerenos son una variedad alotópica del carbono. Hasta entonces se sabía que el carbono era o diamante o grafito, y no se sabía que pudiera haber otras cosas. El fullereno es una estructura alotópica formada por, ahora no me recuerdo cuánto, 60 átomos de carbono. Esto es un valor de reglamento de fútbol, lo que les guste el fútbol. Y el hecho de que le pusieran este nombre, hay muchos derivados del fullereno, hay estructuras más complejas. Fue la inspiración que le supuso el conocimiento de este arquitecto, Buckminster Fuller,
que fue el creador de las geodésicas. Las formas geodésicas que fueron muy utilizadas en los años 50 y 60 del pasado siglo, como estructuras enormes y simplemente sustentadas por la unión en unos nodos de unos pequeños enlaces, tal y como está aquí representado en los fuleneros, dieron lugar a ese tipo de estructura. Bueno, no puedo seguir, habría muchas más cosas que se podrían decir, y tengo que dar un salto. Un salto para justificar que hay cosas invisibles, no porque sean pequeñas y que haya que develar lo pequeño, sino porque hay cosas muy grandes que están muy lejos y no las vemos. Hay que alejar la mirada, hay que desarrollar capacidades para ver en lejanía lo que puede ser grande pero que no vemos porque no lo vemos. Uno de los pioneros en este tipo de actividades fue Galileo. Galileo, el 7 de enero de 1610, es una fecha emblemática, utilizando un telescopio casero que él más o menos inventó, fue capaz de ver lo que él llamó los planetas medicianos, por la familia Medici, que era la que le sustentaba, que eso siempre será agradecido, es siempre importante. En realidad hoy sabemos que aquellos no eran planetas, eran 4 lunas, las 4 lunas de Júpiter, Ganímede, Calisto, Ayo y Europa. Pero aquello supuso una revolución radical en la concepción del universo. El modelo geocéntrico de Ptolomeo quedó tocado con estos descubrimientos de Galileo. A partir de entonces se acepta el modelo heliocéntrico de Copérnico, que es el que con desarrollos posteriores hoy día nos informa. Esto le costó, ya saben, a Galileo un disgusto con la Inquisición. No me puedo desarrollar, tampoco yo soy especialista en astronomía y por lo tanto no puedo hablar con propiedad, pero sí querría señalarles que la observación del universo ha seguido pasos muy semejantes a los que ha seguido la observación de los pequeños. Hemos pasado de usar la vista a usar otro tipo de posibilidades y de instrumentos totalmente diferentes. Bueno, esto es lo de Galileo. Y en concreto, hoy día los telescopios que se utilizan pues, se basan en ondas gravitatorias, en microondas, en radiación infrarroja, en rayos X, en rayos gamma, es decir, el conjunto de instrumentos y de disponibilidad de principios físicos que se utilizan para observar el universo es ingente. Y lo más reseñable pues han sido los 2 telescopios que últimamente se han puesto en órbita, el Hubble, que todavía está vivo, lo repararon en una misión que lanzaron de astronautas porque tenía un problema con los paneles solares y los repararon, y el James Webb. El uso sistemático de este microscopio nos ha dado una información hasta ahora inabordable. He elegido algunas imágenes simplemente porque son bonitas, hay muchísimas más. Si se van a internet podrán ver multitud de imágenes del cosmos en toda su magnitud y en toda su belleza. Estas son nubes galácticas, plasma, conjuntos de estrellas, más conjuntos de estrellas. En resumen, nuestra apreciación del universo ha ganado en magnitud y en dimensión. Y yo diría que también nos ha dado un mando de humildad. La apreciación antropocéntrica de que el mundo, lo que nosotros hacemos es lo más importante, pues seguramente habría que ponerla un poco en solfa, dada la magnitud de las cosas que estamos viendo y aprendiendo a conocer. Decía yo al principio que la Real Academia de la Ciencia tenía 2 acepciones para la invisibilidad o para lo invisible. Lo que no puede ser visto, la ciencia ha contribuido a hacer visible lo que no se podía ver, y otra acepción que es no querer utilizar nuestra mirada, no querer ser visto, la negación de la mirada. El primer ejemplo que quiero ponerle viene de nuevo de Galileo. Tiene Bertrand Russell en un libro muy interesante de filosofía una anécdota que aconteció cuando Galileo estaba observando los planetas medicianos.
al Papa llegaran las noticias de estos hallazgos, de estos trabajos, y entonces, interesándose de buena fe en lo que estaba allí ocurriendo, pues mandó a doctores de la Iglesia para que se informaran de primera mano de lo que estaba haciendo Galileo, qué es lo que se veía, en fin, tener noticias. Bueno, los doctores de la Iglesia que se ven en esta, que eran los hombres más sabios de la época, no estoy queriendo decir otra cosa, al revés, eran los hombres más sabios de la época, llegan al despacho de Galileo y Galileo les dice, oye, mirad por este telescopio, mirad los planetas medianos. Los sabios enviados por el Papa se negaron, no quisieron mirar, negaron la posibilidad de la mirada. Consideraron que el simple acto de mirar era un desacato, quizá religioso, incluso quizá una blasfemia. Viene al caso esto para decir que en el desarrollo científico hay muchísimos ejemplos, muchos más de los que debiera, en el cual no se ha valorado el desarrollo de los científicos. Y que estos han sido ninguneados y despreciados. Ha habido multitud de factores, a veces buena fe, simplemente yo no lo veo y eso que tú estás diciendo es falso. O con este no me llevo muy bien y digo que no es cierto. De todo ha habido. Pero le voy simplemente a mencionar 3 nombres, no puedo desarrollar por qué fueron ninguneados, pero han sido elementos claves en el desarrollo de 3 disciplinas científicas, la biología, la física y la química. Mendel, Boltzmann y Arrhenius. Si se podría contar, no tengo tiempo para hacerlo, pero en sus desarrollos hoy día son muy reconocidos, pero inicialmente lo pasaron mal. Y esta reflexión se hace todavía más extensiva y más grave en el caso de las mujeres. Ha habido mujeres eminentes que han sido de alguna manera ninguneadas, despreciadas y minusvaloradas. Le voy a citar 2, una es Lisa Meitner, que trabajó con Otto Hahn. A Otto Hahn le dieron el premio Nobel por descubrir la fisión nuclear. Se imaginarán que a Lisa Meitner no se lo dieron. Y la otra es Rosalind Franklin, la científica que fue capaz de registrar los diagramas de difracción de rayos X del ADN. El ADN le dieron el premio Nobel a Watson y Crick, no se lo dieron a Rosalind Franklin. Bien es cierto que Rosalind Franklin falleció, pero no obstante ha quedado bastante postergada en los libros de historia científica. El tema de que la mirada, que la vista no es algo inequívoco, se ha interpretado de manera genial por un pintor que a mí me gusta especialmente, que es René Magritte. René Magritte es un pintor surrealista, caracterizado por cuadros sin rostros, cuadros extraños como estos que ven aquí, y él cuando desarrolló un conjunto, bueno, prácticamente toda su obra, he sacado aquí una serie de frases que reflejan perfectamente lo que él significará y que yo creo que ilustran enormemente este problema de interpretar lo que se ve o que no se ve. Dice Magritte, lo que tú ves no es lo que yo veo y lo que tú crees que ves no es lo que yo creo que veo. No se puede ser más relativista. O, por ejemplo, esto que es algo que también lo vincula mucho con Edgar Allan Poe, que ahora no viene al caso, todo lo visible oculta algo invisible. Bueno, estas ideas de Magritte y su propia obra vienen a poner de vista la necesidad de ser muy crítico con las teorías, con las apreciaciones, con lo que se piensa, y ser enormemente apegado a los hechos, a lo empírico, a la materia. La ciencia, voy a decir a lo mejor algo con lo cual no están ustedes de acuerdo, ¿es materialista o no es ciencia? Bueno, decía al principio que una de las consecuencias de abusar de esto de ser invisible o no ser invisible era la degradación moral. La literatura más convencional ha hecho de ello también parte de su obra. Y me voy a referir en concreto a una obra de nuevo de Wells. Wells tiene una novela que se llama El hombre invisible, que seguramente conocen, y es una persona que tomando unas ciertas pócimas se vuelve invisible.
Bueno, pues esta persona sufre un deterioro moral de tal calibre que empieza a asesinar, en fin, y tiene realmente un final terrible a manos de su amigo que decide pues eliminarlo porque era la única manera de controlar aquel problema. Invisibilidad social. Luigi Pirandello, seguramente lo conocerán, un novelista de principios del siglo XX, tiene una novela que se llama El difunto Matías Pascal. El difunto Matías Pascal es una metáfora de la muerte social. Matías Pascal es declarado fallecido, muerto, y él se pone enormemente contento, por fin libre de no pagar impuestos, libre de obligaciones conyugales, libre de atender a los negocios, libre. Bueno, pues esto en realidad acaba fatal, porque Matías sufre 2 muertes civiles de este estilo y al final se encuentra solo, irreconocido por sus congéneres y, digamos, muerto en la miseria, no literalmente, pero sí psicológicamente. En nuestro ámbito cultural hay una obra de teatro que seguramente conocen, que es En la ardiente oscuridad, que Antonio Boyo Vallejo escribió justo al salir de la cárcel después de la Guerra Civil. En la ardiente oscuridad, Boyo Vallejo cuenta que existía un cierto colegio donde vivían personas invidentes con todo resuelto. Es decir, todo era magnífico, todo eran comodidades, todo era bienestar y bueno, pues eso había creado una cierta laxitud en el espíritu de los que estaban allí. Hasta que llega un invidente que se llama Carlos, que es enormemente proactivo, que quiere descubrir, que quiere ver, que quiere conocer. Quizá no ver porque no podía, porque era invidente, pero sí conocer. Y eso produce una auténtica revolución dentro del colegio con consecuencias dramáticas. Tampoco hago de spoiler aquí, que a lo mejor ya lo he hecho demasiado. Y digamos que es muy relevante lo que piensa Antonio Boyo Vallejo y lo que podemos deducir de esto leyendo el último diálogo de la obra de Carlos, lo que dice Carlos al final. Con esto termina la obra de Antonio Boyo Vallejo. Dice: y ahora están brillando las estrellas con todo su esplendor y los videntes gozan de su presencia maravillosa. Esos mundos lejanísimos están ahí, tras los cristales, al alcance de nuestra vista, si la tuviéramos. Eso yo creo que es una metáfora perfectamente aplicable a todos nosotros, entiendo. Termino ya con una película que se estrenó en Netflix coincidiendo con el desarrollo de la famosa pandemia, que es No mires arriba. Es una que seguramente han visto, de un director americano, se llama Adam McKay, que refleja perfectamente la negativa a querer ver. Más vale no ver. El desarrollo de la película es muy simple, está inspirada en una película anterior de Lars von Trier, de un danés, pero porque los americanos copian mucho, pero bueno, es interesante. Es un meteorito que se acerca a la Tierra y que irremisiblemente va a chocar y va a destruir la Tierra. Lo descubren unos científicos, unos astrónomos, y estos astrónomos tratan de convencer a la sociedad, a sus amigos, a sus congéneres, de que iba a haber un desastre. Bueno, sus oídos caen totalmente en oídos sordos, sus advertencias. La gente prefería no ver, seguir con sus actividades, con sus pequeñas cuitas y no prestar atención al final inminente que les estaba dictado. Y con eso termino, no sé si he sido demasiado largo, con 2 reflexiones generales. La ciencia y otras expresiones de la cultura humana no están tan separadas como en un principio podría parecer. Y desvelar la invisibilidad de las cosas o preservar su carácter oculto han sido y siguen siendo actitudes de la mente humana que habría que superar. Y con todo ello, pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, no sé si es usual, si queréis preguntarme algo, no sé cómo se suele hacer.
Agustín, Agustín. José, Agustín, Agustín. el cerebro o amigo. Bueno, todo. No has hablado de la inteligencia artificial. No. No has hablado. Bien. ¿Qué piensas de la ciencia con respecto a la inteligencia artificial? Vale. En el libro sí hablo de la inteligencia artificial. Lo que pasa es que aquí no se puede hablar de todo. Bueno, la inteligencia artificial, primero, no hay una única inteligencia artificial, hay muchas inteligencias artificiales. En realidad, desde los años 80 ya se venían usando, digamos, programas de ordenador muy poderosos para tratar procesos complejos o estocásticos o poco definidos. De lo que más se está hablando ahora mismo es de la inteligencia artificial generativa, aquella que es capaz de, por ejemplo, componer música, pintar cuadros o escribir textos de manera totalmente autónoma. El otro día mi hijo nos contaba que le había pedido a la inteligencia artificial que compusiera una canción donde los protagonistas fueran los primos de su hijo y otros parientes. Y en una canción, vamos, y lo había hecho la inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial tiene grandísimas capacidades y, digamos, va a transformar seguramente la manera de hacer ciencia seguro y también de hacer técnica y de generar bienes y productos. Y eso es mucho más complicado y mucho más delicado. Es decir, yo no diría que es imposible que la inteligencia artificial empezase a realizar multitud de tareas que ahora mismo realizan los humanos. Incluso que esa inteligencia artificial incorporada en robots pues fueran suficientemente eficaces, inteligentes, entre comillas, como para realizar diversas tareas. Dicho eso, en ciencia hay un problema. La inteligencia artificial, un problema que se va a soslayar, que se va a superar. La inteligencia artificial lo que hace es usar una gran cantidad de datos. Todos los datos que estamos metiendo en Internet, la inteligencia artificial los tiene y accede a ellos y los conoce y los usa a voluntad. En ciencia hay un problema y es que es lo que se llama el data mining, el hacer minería de datos. Los científicos tenemos un poquito de criterio para saber cuándo un dato es fiable o cuándo no es fiable. A veces nos equivocamos, obviamente. La inteligencia artificial en principio todavía no tiene esos ecos, esa capacidad de decir, oye, esto que me estáis contando puede ser falso. Pero no obstante eso llegará. Y cuando haya un conjunto de datos enormemente poderosos, pues la inteligencia artificial podrá desarrollar teorías, hacer experimentos, etc. Dicho eso también, y esto ya es mi opinión, yo creo que hay un elemento que los científicos le llaman serendipia, que es el azar, y es un poco la capacidad creativa. Por ejemplo, lo que yo he hablado del fullereno, el C60, yo dudo que una inteligencia artificial hubiese sido capaz de predecir la existencia del C60, del fullereno, simplemente porque no se sabía que podía haber y por lo tanto no había datos para alimentar a la inteligencia artificial. Fue fruto del azar, el descubrimiento del fullereno fue fruto totalmente del azar. No voy a contar ahora cómo se descubrió, pero fruto del azar. Y con lo cual yo entiendo que todavía quedarán reductos en los cuales la intervención humana será necesaria. Será necesaria o más eficaz, El problema, de todas formas, de la inteligencia artificial es un problema de poder. Y ese es un problema que no está sobre la mesa, que normalmente nadie cuenta. ¿Quién va a manejar la inteligencia artificial? Ese es el verdadero problema desde una perspectiva social. No sé si... O esa ya es una opinión, ¿eh? Eso ya obviamente es una opinión. Volviendo un poquito a lo de la invisibilidad, ¿en qué punto está la investigación de que eso se ha hecho materiales para lograr La invisibilidad. la invisibilidad? Pues me lo he saltado, figúrate, era un poquito tarde y me lo he saltado. Te voy a decir,
Pues ya existen, por ejemplo, capas de la invisibilidad, no en el rango del visible, pero sí en el rango de las microondas. Tú ahora mismo tienes objetos que los puedes hacer invisibles a las microondas con el desarrollo de una cosa que se llaman metamateriales, una cierta ordenación de estructuras. O, por ejemplo, esto que decimos, que vemos en las películas, que se ponen estas gafas de infrarrojo y ven a la gente allí por la noche y tal y cual, pues existen materiales que harían ineficaces totalmente a esas lentes de infrarrojo. O sonar, capas de sonar, o capas que hacen invisible a los aviones al radar. El futuro avión europeo que se va a estar desarrollando hasta los años va a ser invisible al radar. Y una de las cosas importantes es que el radar sea incapaz de detectarlo. O sea que sí que hay bastantes desarrollos, no con luz visible, pero sí con otros rangos de radiación. Infrarrojo, microondas, radiofrecuencias. O sea que sí, eso es tecnología común, incluso para el sonar, para las ondas acústicas también. Sí, sí. Y una cosa, ¿tú crees que la inteligencia artificial podría superar ahora mismo el test de Turing? El test de Turing, pues no lo sé, pero yo me imagino que lo superará. Lo superará. Hay algo que la inteligencia artificial hoy por hoy no va a ser capaz de hacer, y es decir, las personas humanas somos sociables. Eso la inteligencia artificial no lo entiende, porque es muy difícil de captar. Y al mismo tiempo, digamos, el cerebro humano tiene una estructura donde no solamente hay discurso lógico o lógico-matemático, como puede ser el que está subyaciendo en las redes neuronales de la inteligencia artificial, sino que tiene otro tipo. Tenemos sensores, tenemos dolor, tenemos empatía, tenemos alegría. Eso la inteligencia artificial le va a costar mucho trabajo si es que lo reproduce. Y el test de Turing, de alguna manera, está implícito que engañe, que la máquina engañe al test. Yo creo que lo engañará, Pero bueno, es una opinión que no, yo no trabajo en eso, con lo cual es una opinión que tiene un valor pues, totalmente relativo, vamos, o escaso, diría yo. ¿Crees que hay todavía algo invisible más allá de multitud de cosas? Las partículas subatómicas o más Sí. allá de las galaxias y galaxias, que nos queda mucho todavía por ver. Muchísimo, muchísimo. Es decir, si hay algo que caracteriza el desarrollo científico es la ignorancia. Uno es cada vez más ignorante cuanto más sabe. Eso es así. Es decir, uno empieza y dice, pues mira, esto lo entiendo. Y dice, pues mira, pues esto no lo entiendo. O esto no sé por qué ocurre. O sea que muchísimo, es ingente. Es decir, yo diría, cuanto más sabemos, más desconocemos. O más sabemos que desconocemos. Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Pues de alguna manera el desarrollo científico lo que hace es eso. Yo no sé cuál es. ¿Nos puedes decir, en el campo que tú trabajas de las ciencias materiales, sobre qué estás investigando? Puedo decirlo, es un poco esotérico. Hay hay tres temas ahora mismo básicos en los que yo estoy metido. Uno es en el uso de ondas acústicas superficiales para eliminar hielo. Parece una cosa de lo más esotérico. Hielo. Tiene que ver con problemas de aviación, los generadores de paletas de los molinos de viento para generar electricidad. Entonces, bueno, pues ese es uno de los temas. El otro tema es el desarrollo de electrolizadores para hacer electrolisis eficiente de agua. Y el otro es una cosa que no se le ve una aplicación directa, pero bueno, que como nos gusta la hacemos, que es generar plasmas utilizando ondas acústicas. En fin, quizá no tenga sentido entrar en más detalles. Otra cosa, decía creo que van a estar en sugerir que lo importante
invisible a la vista. Sí, de alguna manera Edgar Allan Poe también decía lo mismo. Sí, sí, que quizá... Bueno, ahí hay un filósofo, Wittgenstein, que yo creo que por ahí también lo de la inteligencia artificial a mí me da un poco, es decir, creo que no va a ser tan poderosa como en principio se le ve. Wittgenstein dice que de lo que no se puede hablar hay que callar. No sé si conocéis ese principio de Wittgenstein. Y eso, él era un lógico, desarrolló una lógica junto con Bertrand Russell. Y lo que venía a decir Wittgenstein con esa premisa es que hay multitud de cosas que no son formalizables en conceptos y en sentencias lógicas. Si no son formalizables en sentencias lógicas, él se refería básicamente a dos cosas, al arte y a la religión. Porque era un hombre muy peculiar. Entonces, bueno, sí, lo invisible, hay muchas cosas invisibles que a lo mejor no se van a poder desvelar nunca, pero desde luego no están dentro del campo de la ciencia, eso sí que lo diría. La ciencia tiene que tener como aspiración máxima a desvelar lo que más pueda, lo que es invisible, a ponerlo de manifiesto. En otros campos, pues ya el tema es distinto. No sé cuáles son los hábitos. Pues nada, gracias.